Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder compartir un mensaje de su palabra con ustedes. Hoy vamos a meditar en el tema titulado Normas de Conducta Cristiana. Pero primero, ¿qué es una norma de conducta? Es el patrón o estilo de vida al que nos apegamos y por el que nos dirigimos. En nuestro caso como cristianos, Dios a través de la Biblia establece las normas de la conducta cristiana. Como iglesia reconocemos la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como precio pagado por nuestra salvación. En el libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Escuche lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, que eso, lo que Dios ha hecho, debe motivarnos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad en cuanto al estilo de vida o la norma de conducta en nuestro vivir. Lo que implica, mis hermanos, adoptar un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La misión de la iglesia, mis hermanos, es preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto determina que un estilo de vida específico, ordenado por Dios, es un aspecto importante en el cumplimiento de la misión como iglesia. Y vamos a aprender sobre algunas normas o estilos de vida que debemos poner en práctica. En primer lugar, debemos de adoptar una norma de vida de santificación. Mis hermanos, la santificación debe ser una norma. Estamos llamados a consagrarnos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que lo llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. En estas palabras que encontramos en estos textos, mis hermanos, se nos hace un llamado a adoptar una norma de vida como es la santificación. Y esto es posible, mis hermanos,
Cuando nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, necesitamos eso. Pero también otro estilo o norma de conducta es el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual está relacionado con la santificación, pues la santificación es un continuo proceso de crecimiento espiritual por la gracia de Dios en Jesús. Y esto, mis hermanos, se logra a través de la comunión personal que nosotros tengamos con Dios a través del estudio de su palabra y por la práctica de la oración y por el testimonio personal. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Aquí nos damos cuenta que estamos llamados, mis hermanos, a tener un estilo de vida de crecimiento espiritual, pero hay otra norma de conducta que es la pureza moral. Todo hijo e hija de Dios deben conservar puro el corazón y la mente. En el libro de Salmos, el capítulo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Mis hermanos, el cristiano debe evitar y rechazar lo que pueda contaminar su mente y su vida, llevándolo a pecar. Otra norma de conducta que nosotros debemos de adoptar es en la vestimenta. La vestimenta cristiana, mis hermanos, está claramente orientada en las Escrituras. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Esto se aplica, mis hermanos, tanto a mujeres como hombres. El cristiano debe vestirse con modestia, con decencia, con buen gusto, evitando la sensualidad provocativa tan común en la moda que se presentan en el mundo. Los principios bíblicos de la modestia y de la belleza interior que aparecen en la palabra de Dios, ahí en 1 Timoteo 2.9 y 1 de Pedro 3.3, donde dice 1 de Pedro 3.3 que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. El seguir, mis hermanos, el consejo de Dios sobre este tema tiene mucho valor delante de Él. En el versículo 4 de 1 de Pedro 3 dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y otra norma que podemos y debemos de adoptar en nuestra vida es la sexualidad humana. La sexualidad, mis hermanos, es presentada en la Biblia como parte de la imagen de Dios en la humanidad y fue planificada por Dios con el fin de ser la sexualidad una bendición para el género humano.
En Génesis 1, 27 y 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. O sea, Dios ha establecido la relación sexual entre un hombre y una mujer a través del matrimonio. En Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Así es que también la norma de conducta en la vida sexual es un estilo que debemos de adoptar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y también, por último, hay otra norma que debemos de adoptar que es muy importante, es la salud. El cuerpo humano, mis hermanos, es templo del Espíritu Santo y el cristiano debe de glorificar a Dios en su cuerpo. En 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por consiguiente debemos de cuidar nuestro cuerpo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos o bebemos, debe de ser de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. En 1 Corintios 10:31 dice lo siguiente, vea lo que dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, mis hermanos, dice que si nosotros comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo debe ser para la gloria de Dios. Con relación a la alimentación, hay cosas que Dios dice que se pueden utilizar como alimentos y hay otras que no. Y voy a solo mencionar unas por el tiempo, y eso ustedes lo pueden leer en el libro de Levíticos, el capítulo 11, desde el versículo 1 al 47. Hay algunas cosas que podemos utilizar como alimento. Dice que de los animales que se mueven sobre la tierra podemos utilizar los que tienen pezuña hendida y que rumian, o sea, las dos características, como el ganado, la oveja, el cabro. Pero dice que no podemos utilizar como alimentos aquellos que tienen pezuña hendida pero no rumia, como el cerdo. Ese no se puede utilizar como alimento, o sea, el caballo también, porque no tiene pezuña hendida, pero aunque rumia no se puede utilizar. En los peces de las aguas dije que podemos utilizar como alimento los que tienen escamas y aletas. Si un pez no tiene las dos características, no se puede usar como alimento. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga. Estos son nuestros deseos y que debemos de adoptar un estilo de vida que pueda honrar y glorificar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos.